Roma, nuestro origen. Capítulo primero. La fundación de Roma. Hola amigos, hoy vamos a comenzar la serie de Roma, nuestros orígenes, por la fundación, desde el principio. Lo que pasa es que en este tema de la fundación existen dos vertientes, que está la fundación mitológica, digamos la mítica, en la que estoy seguro que todos conocéis, por lo menos la última parte, el tema de Rómulo y Remo. Y yo creo que seguramente conocéis más la fundación de Roma que la fundación propia de España, porque esto lo estudiábamos en aquella malísima EGB y que hoy algunos echan tanto de menos. Pero bueno, entonces, como iba diciendo, se trata de dos fases, digamos la mitológica, y la real, ¿no? La que hasta hoy tenemos indicios arqueológicos, donde tenemos datos en escritos, en documentos, etcétera, donde podemos conformar cómo fue la realidad de la creación de Roma. Bueno, vamos a comenzar por la historia que casi todos conocemos, pero nos vamos a remontarlo un poco más allá. Ya no solamente vamos a hablar de los famosos Rómulo y Remo, sino que vamos a ver de dónde vienen. Y bueno, esto se remonta. Hay que ver que el primer emperador, Octavio Augusto, piensa que la realidad de la creación y la fundación de Roma es una cosa bastante simple y bastante normalita. Entonces, bueno, encarga a Virgilio que haga un escrito donde se magnifique la creación de Roma, donde se mitifique el origen de lo que estaba en ese momento empezando a surgir, que era el Imperio Romano. Por lo tanto, claro, Roma tenía que tener unos principios grandes y unos principios donde los dioses y héroes estuviesen implicados, y bueno, y Virgilio se dedicó a ello en cuerpo y alma. Pero no que creo yo que estuviera muy a gusto, porque se dice que en su lecho de muerte Virgilio pidió el libro donde se explicaba todo el tema y lo quiso quemar. No se sabe realmente si es porque era muy malo o porque él creía que era muy malo y no estaba a la altura, o que no quería verse implicado en la política que estaba llevando a cabo Octavio Augusto, ¿no? Pero bueno, ese libro, bueno, no es un libro, son 12 libros, está hecho a forma y manera de las poesías homéricas
la famosa Odisea o la Ilíada, y bueno, para ello crea la Eneida. Y la Eneida, a muchos os sonará. La Eneida, ¿qué es? Pues la Eneida no es ni más ni menos que el relato de cómo Eneas, un héroe troyano, sale de Troya cuando ésta es destruida y quemada por los aqueos en la famosa guerra de Troya. Y bueno, Eneas en ese momento se escapa de Troya, de Ilión, como se le conocía en aquella época, y se marcha de la ciudad con su padre, Anquises, que era primo del rey de Troya, el rey Príamo, el famoso rey Príamo, padre de Héctor y de París. En este caso, bueno, se marchan de Troya y bueno, con una serie de periplos por todo el Egeo, recalan en Cartago. En Cartago paran allí, piden como una especie de asilo temporal. Y bueno, resulta de que la reina de Cartago, Dido, se supone que queda prendada, queda enamorada de Eneas. Bueno, Eneas ve que esto se le está poniendo chungo, que no va a poderse mover de allí, y él realmente no quería quedarse en Cartago. Él tenía una perspectivas y unos augures que le habían dicho que si recalaba más al norte podía ser dueño de un gran imperio o fundar una gran ciudad. Entonces Eneas parte de Cartago, se marcha, y en esto Dido, que estaba tan enamorada, por amor se quita la vida. Aquí en esto lo que quiere Virgilio, seguramente por encargo evidentemente de Octavio, era explicar el porqué, la animadversión desde siempre entre Cartago y Roma. Por supuesto, estamos hablando en el ámbito mitológico, no estoy hablando de la realidad de las cosas, pero bueno, ahí queda bien y está bien que se sepa. En este caso, Eneas recala en el centro de lo que es la península itálica, y bueno, allí es acogido por el rey latino. Este rey latino tenía una hija que era una tal Lavinia, donde el oráculo le había pronosticado que se iba a casar con un extranjero que viniera de Oriente y que, bueno, junto a él iba a conseguir una prosperidad inusitada para el reino. Entonces, Latino, sabiendo de esta profecía, ofrece a Lavinia, a Eneas, como mujer. Efectivamente, terminan casándose y tienen un hijo entre los dos llamado Silvio. Este Silvio después fundaría la dinastía de los Silvios, que duró más de 400 años en la historia de Roma. Bueno, pero este hijo realmente de momento no nos interesa y nos vamos a centrar en un hijo que Eneas previamente ya tenía y con el cual partió de Troya, que se llamaba Ascanio. Este tal Ascanio, posteriormente, ya cuando mayor y tal, forma y funda un asentamiento que se va a llamar Alba Longa, la famosa Alba Longa. Después, posteriormente, en esta ciudad, en Alba Longa, bueno, hay una serie de reyes, donde uno de los más famosos fue Procas. Y este tal Procas tuvo dos hijos.
uno que se llamó Amulio y otro que se llamó Númitor. Númitor, parece nombre del Señor de los Anillos, ¿verdad? Para que veáis de dónde se sacan ciertos nombrecitos y ciertas cosas de la actualidad, bueno, o de Tolkien, y mira por dónde nos encontramos un nombre que aparece en las sagas del Señor de los Anillos. Bueno, pues este tal Amulio usurpa el trono. Muere el padre y usurpa el trono porque le correspondía al hijo mayor, que era Númitor. Entonces lo que hace es sacarlo del trono y lo destierra. Y acaba con la prole de Númitor, a excepción de una hija llamada Rea Silvia, que bueno, como lo que Amulio quería es que no tuviesen descendencia para que después no pudieran reclamar otra vez el trono y demás, la confina en el templo de Vesta, o sea, la convierte en virgen vestal, por lo tanto sería virgen y no podría tener descendencia, por lo tanto no hubiese tenido problemas Amulio con esta buena señora. Pero mira por dónde. Y vemos aquí que los dioses influyen. Rea Silvia es poseída, una noche, es poseída por el dios Marte. Y de esa unión, Rea Silvia queda embarazada de gemelos. Y aquí enlazamos con la historia que casi todos conocemos, que es la de Rómulo y Remo, los hijos de Rea Silvia. Cuando Amulio se percata y se da cuenta de la situación, de que Rea Silvia está embarazada de gemelos, bueno, pues automáticamente coge a los dos niños, a Rea Silvia muere, y a los dos niños los lanza al río Tíber para que, bueno, se ahoguen y punto, y se acabó el problema para Amulio. Pero bueno, poco más allá de donde son lanzados, un pastor de las tierras del mismo rey, bueno, ve a estos dos niños en el agua y bueno, se lanza, los rescata y bueno, y se los da a su mujer, la cual los cría y los cuida, ¿no? Este pastor, cuando llegó, ya se encontró medio trabajo hecho, puesto que una loba que se había acercado a los dos niños con su lobezno, porque estaba recién parida, resulta que se apiada de los dos niños y bueno, son cachorros y les dio de amamantar. Ahí está la famosa loba capitolina, que hoy día sigue siendo el símbolo y el emblema de la ciudad de Roma. Bueno, pues seguimos con la historia y resulta de que, bueno, estos dos niños, estos dos Rómulo y Remo, crecen. Remo se mete en un jaleo, en una pelea, y es detenido. Es detenido por el rey. Por supuesto, ellos no sabían el origen que tenía. Y bueno, por lo visto Remo iba a ser ajusticiado, porque había sido una bronca bastante seria, no se sabía si había muertos por medio, pero iba a ser ajusticiado. El pastor rápidamente le cuenta a Rómulo realmente quiénes son, cuál es su origen y que tiene que ir a rescatar a su hermano. Efectivamente, Rómulo, con toda la historia ya en papa, se lanza corriendo a rescatar al hermano y lo rescata. Y con las mismas se presenta en el palacio donde se ventila a Amulio. Se ventila a Amulio por lo que le había hecho a su madre y lo que le había hecho a ellos. Y busca a Númitor, ese pobre hombre que estaba exiliado y sin decir esta boca es mía, y lo ponen otra vez en el poder, en el reino de Alba Longa.
Ya estos dos chicos, ya mayorcitos y con ganas de ver mundo y de hacer cosas nuevas, le piden a Numitor que, bueno, que los deje marchar, que ellos por sí solos van a ver el mundo y van a crear una ciudad, porque claro, ya se ven con fuerza y quieren hacer algo grande. Numitor, agradecido por todo el tema, los deja ahí, por supuesto, y Rómulo y Rema empiezan a caminar al norte y llegan a orillas del Tíber. Llegan a unas zonas muy pantanosas, terreno inundable donde el río entraba bastantes metros hacia el valle, y ven que hay unas 7 colinas que rodean ese sitio. Ese sitio que les pareció bien, pero evidentemente allí en esa zona pantanosa no podían quedarse. Y bueno, discuten entre ellos porque dice, bueno, ¿dónde empezamos aquí la faena? ¿Dónde empezamos la ciudad? Rómulo dice, bueno, pues vamos a esta colina. Y Remo dice, no, mira, vamos a ir a esta otra colina. Bueno, dice, bueno, pues venga, mira, vete tú a tu colina, yo me voy a la mía, a la que yo quiero, y esperamos que los dioses nos hablen. Esperamos un augur. Bueno, con estas se van cada uno a su colina. Y bueno, corriendo Remo ve 3 buitres sobre la colina que él había elegido. Y rápidamente dice, bueno, este no ha visto ni un solo pájaro más, esto es un buen augurio, aquí es donde vamos a formar, y sale corriendo a donde estaba Rómulo, que estaba en la colina del Palatino. Y cuando llega, ¿cuál es su sorpresa? Que encima de Rómulo había 7 buitres. Por lo tanto, ha perdido la apuesta, ha perdido la historia, y no con esto. Rómulo se levanta rápido, engancha un arado que tenían y empieza a formar un foso que empieza a demarcar lo que será la futura ciudad, de Roma. Porque si hubiese sido Remo, lo mismo se hubiese llamado Rema. Pero bueno, fue Rómulo y se llamó Roma, y empezó con ese arado a formar ese foso, y a su vez, dando gracias a los dioses, consagró el recinto, diciendo que quien profanase o quien traspasase los muros, los futuros muros, lo que iba a ser ese foso, los límites de su ciudad, sería muerto en el acto. Remo lo ve, se empieza a cachondear un poquillo de Rómulo, dice, bueno, esto es un cachondeo para ti, pero bueno, Rómulo era una cosa muy seria lo que había hecho, que era consagrar, que era darle la ciudad a los dioses, y había hecho una promesa a los dioses, y en ese tema, pues Rómulo se queda mirando al hermano, y el hermano, con un plan de cachondeo, un plan de coña, pues coge y pega un saltito y se mete dentro de la ciudad, sarta el foso. Por lo tanto, Rómulo, ni corto ni perezoso, coge su espada y ejecuta ahí automáticamente a su hermano. Buah. Pues ahí está la situación. Como veis, hay un montón de cosas, o sea, hay un montón de cosas parecidas que ya hemos escuchado, que así el río, los niños, por supuesto iban en una canasta, que se me ha olvidado decirlo, era muy parecido a la historia de Moisés, como veis, este tema de que un hermano mata a otro como fundador de algo, no lo suena a Caín, a Abel, o sea, hay una serie de cosas que, bueno, que ahí están, y nos suena bastante, pero bueno, ahí está el conglomerado del inicio de Roma. Pero bueno, Rómulo se ve la historia, que tiene una ciudad, hay gente, pero casi todos son romanos. Romanas hay poquitas. Evidentemente, si tú quieres hacer una ciudad grande, necesitas gente. Por lo tanto, necesitan mujeres. Y ahí es donde comienza el relato del rapto de las Sabinas.
Los sabinos eran un pueblo cercano a Roma, ¿no? Tienen famosas sus mujeres por la fertilidad, por la hermosura, por su bien hacer, por su buen estar. Y bueno, los romanos lo que hacen es una cosa muy sencilla. Invitan a los sabinos a una fiesta, una gran fiesta. Bueno, los sabinos van, todos los hombres, tal, evidentemente, y los romanos, mientras que están en la fiesta, un grupo de ellos se va al pueblo y rapta a las hijas de los comensales invitados a la fiesta. Ahí tenemos el rastro de la Sabina, el famoso rastro de la Sabina, porque bueno, hacía falta mujeres. Evidentemente los sabinos, cuando se dan cuenta de la historia, regresan a su ciudad, ven el panorama, oye, mira que nos han raptado, han sido los romanos, bueno, vuelven allí y les declaran la guerra, evidentemente. Bueno, los romanos guerra con los sabinos guerra con los romanos, y mira por dónde la paz viene, porque las sabinas, o sea, las mujeres, se plantean que si tienen una guerra, mueren sus maridos o mueren sus padres. Por lo tanto, acuerdan una paz y ya está. Y aquí paz y mañana gloria. Desde entonces, evidentemente, los sabinos son aliados de Roma. Y bueno, vamos a hacer un poquito de pausa, vamos a escuchar un poquito de música y ahora seguimos con el relato. Bueno, regresamos tras este impasse, donde habéis estado escuchando un poquito de la banda sonora de Hans Zimmer de Gladiator, la última gran película de romanos que hemos visto. Y bueno, seguíamos y dejamos ya a Roma con sus romanos, con sus romanas, y a Rómulo como primer rey de Roma. Y bueno, posteriormente se conocen tres reyes, pero que están perdidos ahí en la nebulosa del tiempo. No hay constataciones fehacientes de su existencia, pero sabemos que estuvieron ahí, o por lo menos eso cuentan, y los dejamos y los podemos llamar como reyes, ¿cómo diría? No históricos, sino reyes mitológicos, o reyes que improbablemente existieron. Existieron muchos estudiosos, muchos exégetas del tema creen que bueno, que son unos reyes creados como arquetipos, ¿no? O arquetipos, bueno, en el diccionario real de la lengua española, por ejemplo, en su acepción quinta, arquetipo es un tipo soberano y eterno que sirve de ejemplar y modelo al entendimiento y a la voluntad humana. ¿Qué quiere decir esto? O sea, son reyes que cada uno, digamos, explican una virtud. Digamos que lo que quieren decir con esto es que en Roma se creó con estas bases y bueno, tenían que personalizarlas en alguien, y
pusieron estos tres reyes que, bueno, ya te digo, ya os digo, no están fehacientemente constatados, ¿no? El primero de ellos, el sucesor de Rómulo, fue Numa Pompilio. Numa Pompilio. El apodo de Numa Pompilio fue el Piadoso. Como ya decíamos, lo del tema de arquetipo, este Numa Pompilio, que era sabino, ya he dicho que los sabinos y los romanos siempre han estado desde aquel rastro y desde aquel acuerdo posterior de paz, fueron aliados permanentes de Roma. Este Numa Pompilio el Piadoso, bueno, pues inspirados por una ninfa, la ninfa Egiria se llamaba, fue organizador, digamos, de la vida religiosa de Roma, ¿no? Fue el creador de los colegios sacerdotales, la figura del pontífex, los colegios sacerdotales, ¿no? Por ejemplo, estaba el Res Sacrorum, que digamos que era el rey que consagraba a todo el mundo, o sea, lo que digamos el equivalente a hoy al Papa. Por supuesto, este Rex Sacrorum podía tener mujer y tal, no es ahora mismo como los sacerdotes católicos y demás. Después estaba el colegio de los flamines mayores. Los flamines mayores, digamos que eran los protectores, eran un cuerpo sacerdotal, eran muy prestigiosos en Roma, y eran, digamos, los guardianes del fuego sagrado. Fijaros es bueno que se sepa unas nociones de latín. Flamines, cuando por ejemplo el fuego, una cosa flameante, ¿no? Pues de ahí viene, ¿no? Y también fundó el tema a las vestales, ¿no? Al culto a Vesta. Las vestales eran, en principio fueron 2, posteriormente 4, al final terminaron siendo 6. Era, digamos, las vírgenes eran las sacerdotisas más queridas por el pueblo, más respetadas. De hecho, el título son Vestas Publica Populis Romani Queritium. Después, posteriormente a este rey, bueno, también hay que decir que Numa Pompilio pues organizó la ciudad, la organizó en distritos, organizó, digamos, la riqueza en forma de a los comerciantes en sus gremios y demás, ¿no? O sea, digamos que conformó la ciudad y además dotó a Roma de una religión que todavía pues no tenía, o por lo menos cada uno entendía la religión a su manera. Bueno, pues ellos ya la institucionalizan, ¿no? Y la ponen al servicio del supuesto Estado, ¿no? Bueno, después de este rey, o sea, de este rey el piadoso, pues nos viene todo lo contrario. Nos viene el belicoso, el guerrero, el fuerte, Tulio Hostilio. Hostilidad, hostilio. De ahí viene la palabra, volvemos a lo mismo, el belicoso, el guerrero, ¿no? Bueno, esta gente, este rey, lucha con casi todos los asentamientos de alrededor, coge y al final conquista, digamos, la ciudad madre de Roma, que era Alba Longa, y ahí la arrasa, la destroza. Bueno, de este rey poco más hay que decir. Como vemos ya entre uno y otro, bueno, el piadoso, el belicoso, o sea, son digamos características de la Roma posterior, del fuerte carácter de los romanos, que basaban en esas bases su poderío, ¿no? Y después, claro, nos falta una cosa importante, que es el constructor. Y ese constructor fue llamado Anco Marcio.
Ancomarcio, que fue, digamos, el último de estos tres reyes mitológicos o arquetípicos, como yo he dicho. Este amplió el trazado de Roma, tendió puentes sobre el río Tíber, además facilitó la llegada de Roma al mar, una cosa importantísima para el comercio. Y bueno, fundó y organizó el puerto de Ostia. Es el mayor y el mejor puerto que Roma ha utilizado en la historia. Y bueno, como veis, estos son los tres reyes primeros que digamos, eran mitológicos, que no tenemos fehacientemente clara la existencia de estos tres señores. Y bueno, ahora entraremos con los tres últimos, que eso sí tenemos. Esos son los reyes históricos de Roma y eso sí tenemos datos y tenemos forma de demostrar que esos tres reyes existieron. El primero de los reyes históricos, de los que hemos denominado los reyes históricos, es Tarquinio Prisco. Tarquinio Prisco. Tarquinio, digamos que es natural de Tarquinia. Tarquinia era la capital de Etruria, de los etruscos. Por eso sabemos que Tarquinio fue un rey que vino de Etruria. Y bueno, claro, Etruria muchísimo más avanzada que los pueblos latinos, ¿no? A través de este rey, pues impuso y digamos actualizó las costumbres de los romanos, que eran mucho más toscos. Bueno, este rey introduce todas las tradiciones etruscas, como ya os he dicho, después construye digamos la base de la ciudad de Roma, ¿no? Lo que todos hemos conocido como el foro romano, el circo máximo, también, bueno, la cloaca máxima, importantísimo para que no hubiese tantas epidemias y tanto esto, y además, y esto es importante, funda el Senado y el ejército. En el Senado, evidentemente, lo dota de familias patricias. Las patricias vienen de padre, ¿no? Digamos, de los primeros habitantes de Roma, y son los que le da la potestad de gobernar y ayudar a gobernar al rey en las decisiones de Roma. Y el ejército, bueno, el ejército pues evidentemente se iba a nutrir de la plebe, de la clase más baja de los romanos, ¿no? Este Tarquinio Prisco sometió a las 9 ciudades de alrededor de Roma, y ya digamos que amplió la zona de influencia de Roma en el centro de Italia, y la amplió y la asentó y ahí hizo, digamos, el embrión de una Roma fuerte, de una Roma que se veía el potencial que iba a tener. Además, Roma tuvo una preeminencia también en la zona porque estaba en un cruce de caminos, o sea, estaba en Etruria, la tenían al norte, la Campania la tenían al sur, estaba el río Tíber, el río más importante de la zona central de Italia, y bueno, estaba en un enclave perfecto, era un cruce de caminos. Además había un templo de Júpiter muy cercano a Roma que bueno, claro, como hoy en nuestros pueblos aquí en España, quien tiene una ermita de una virgen y eso tiene más importancia que el pueblo de al lado que no la tiene. Pues en este caso, en Roma pasó lo mismo. Y bueno, después de hay que decir que Tarquinio Prisco murió asesinado por parientes de ese anterior rey mitológico, el último rey que yo llamé mitológico, que era Ancomarcio. Murió por esto el rey, bueno, y resulta de que tenía un hijo natural,
un hijo natural con una sierva de palacio. Una sierva de palacio, y este se alzó, apoyado precisamente por los asesinos de Prisco, se alzó con el trono y se llamó Servio Tulio. Servio, de ahí viene el nombre Servio, de hijo de una sierva, ¿no? de una criada, de una esclava, bueno, prácticamente una esclava. Bueno, este tal Servio Tulio crea la primera constitución. La primera constitución de Roma, por eso se le llama Servio Tulio el Constituyente. También crea el primer censo. Había que saber lo que teníamos para saber cómo nos teníamos que mover, con lo que contábamos, con la riqueza y con, digamos, las posibilidades de ampliar nuestra zona de influencia, y para eso habría que saber con lo que contábamos, y por eso se hizo ese censo, ¿no? Amplió la ciudad. Parece ser que ser rey romano, o posteriormente César, emperador, y morir de viejo es difícil, ¿no? Este fue asesinado por su hijo y por su yerno. Por su hijo y por su yerno. Bueno, este yerno después se alzó con el trono, evidentemente, que para eso mató a su suegro. Y este era Lucio Tarquinio. Lucio Tarquinio, y además apodado por el Soberbio. Casi nada, a la barato. El Soberbio. Y este fue el último rey que al final, precisamente de la misma soberbia, es el que, digamos, pone las bases para que Roma se convierta de monarquía a república. Es curioso que esto también dentro hay una leyenda, parece ser cierta, tampoco podemos constatarlo realmente, pero parece ser que sí. El hijo de Servio Tarquinio, un tal Sexto, mata a una joven, digamos, no que la mate, sino que la viola, abusa de ella, y esta joven, por culpa de esa deshonra, por culpa de esa violación, decide públicamente quitarse la vida. Esto enerva a la plebe, enerva al pueblo, y estos se lanzan en contra del rey e intentan una revolución, cargárselo. Por supuesto, también estaba un poquito promovido por el tema del Senado, que aumentó e inflamó, ¿no?, los ánimos de esa plebe. Bueno, este salió por patas, salió lanzado. Este Lucio Tarquinio se refugió en la casa de un noble y demás. Y bueno, como cosa importante que hizo este Tarquinio, pues vamos a ver, podemos tener que amplió el templo que anteriormente habíamos dicho, y lo convirtió en el templo de Júpiter Capitalino, o sea, dentro ya de la ciudad. Después, bueno, modificó el calendario y demás, el calendario romano, y bueno, estas son las cosas más importante que hizo. Pero yo creo que la cosa más importante que hizo, y precisamente el nombre de Soberbio, yo creo que viene por ahí. Porque en su soberbia no quiso nombrar sucesor. Todo rey tenía que nombrar sucesor, y si no lo nombraba el rey, pues el Senado lo haría, ¿no? Pero parece ser que en su soberbia le dijo al Senado: bueno, ustedes habéis aventado esto, habéis liado la habéis liado parda, así que os vaya a quedar ahora ustedes con el marrón de llevar Roma para adelante. Y mira por dónde, en ese famoso año del 509 a.C., es cuando la Roma monárquica, se convierte en república. Y bueno, esto ya de la Roma republicana ya empezaremos a hablar en el siguiente capítulo,
he hablado de lo que era la fundación de Roma, la entre comillas real y la mitológica. Y bueno, yo creo que ya empezamos con esta serie y el siguiente paso lógico y normal es la creación de la República y su asentamiento. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo de Roma, nuestro origen. Hasta luego.